Vamos a iniciar, quiero que vaya. Hoy nuestro tema se llama el inicio de la gracia. Nos despedimos del Evangelio de Marcos con este tema. Todo de este tiempo hemos estado enseñando acerca del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Nos despedimos del Evangelio de Marcos, no sé cuánto tiempo pasará para que volvamos a retomar en algún momento alguna serie de estudios del Evangelio de Marcos. Pero si le hace falta estudiar el Evangelio de Marcos, algo de ello encontrará en la página. Pero hoy nos despedimos de ello y vamos a empezar el libro de Hechos. Y vamos a empezar a hablar de la iglesia. Vamos a empezar a hablar, creo que nuestro primer tema es la unidad de la iglesia. Y la unidad no la propiciamos nosotros, la unidad la dio Cristo, la hizo Cristo, somos uno. Eso vamos a estar hablando en el libro de Hechos, que es nuestro primer tema, la unidad de la iglesia. Pero hoy nuestro tema se llama el inicio de la gracia, porque hemos estado tocando los temas acerca de la resurrección de Jesucristo. Y con la resurrección de Jesucristo, Él viene e imparte vida a los discípulos. Acuérdense, ya eran discípulos, ya habían sido formados a través de la letra, a través de la experiencia, el conocimiento. Ya lo tenían los discípulos, nada más les faltaba la vida. Imagínense que hay muchas iglesias que tienen un vasto conocimiento, pero no tienen la vida de Cristo. Y aquí lo importante es la vida. ¿Se acuerdan ustedes que en San Juan capítulo 20, del versículo 19 en adelante, ustedes van a encontrar que la iglesia, los discípulos, estaban encerrados en el aposento alto por miedo a los judíos? ¿Se acuerdan ustedes que lo hemos visto? Y cuando Jesús se aparece en el primer día de la semana, o sea, un domingo como hoy, un domingo se aparece, dice, y sopló sobre los discípulos. ¿Qué sopló? Vida. Porque desde el primer hombre, cuando fue creado Adán, del barro, Dios dice que sopló sobre el hombre. ¿Qué le sopló? Aliento de vida. Entonces, cuando los discípulos ya habían sido formados, ahora viene y les da vida. Y ahí inicia la gracia. Y por eso quiero ver el libro de Marcos capítulo 16, versículo 9 en adelante, vamos hasta el versículo 20, del 9 al 20. Dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les había visto resucitar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Ok, quiero hacerles ver primero quién escribió este evangelio. El título es Marcos, ¿verdad? Pero quiero que vean quién era Marcos. Comúnmente se conocía como Juan Marcos.
Ahora, quiero que vayan al libro de Hechos, por favor, rápida, porque ahorita voy a nada más explicarles quién lo escribió y luego vamos a ver nuestro primer punto que vamos a tocar, es la incredulidad de los discípulos. Hechos. Pero lo primero que vamos a ver es Hechos capítulo 12, versículo 12. Quiero que veamos quién es Marcos que escribe este evangelio. Versículo 12 dice: habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro había sido encarcelado, la iglesia había orado para que Dios lo liberara, Dios envió a un ángel, liberó a Pedro, y Pedro fue a la casa donde estaban los discípulos. Esa casa era de María, dice, ¿verdad que sí? Sí. ¿Pero quién? La madre de Juan. De Juan, el que se conoce por sobrenombre Marcos. Marcos. Escuchen bien esto. Este es el que escribe el evangelio. Y este Juan Marcos era un joven que había creído en Jesucristo y era de una posición económica pudiente. Tal vez así que los discípulos se reunían en la casa de su mamá. Una casa no pequeña. Imagínense, si tienen una casa pequeñita, no alcanzan. Pero no, era una casa grande. Y ahí estaban los discípulos orando. Y entonces resulta que Pedro es liberado por el Señor, va para allá donde están ellos. Y dice la palabra de Dios que abre una joven la puerta. O sea, esa joven era de la servidumbre. Por eso se deduce de que Marcos dependía de una familia de posición económica buena, vasta. Tenían sirvientes, tenía una casa grande. Entonces por eso Marcos fue preparado por el Señor, fue conociendo de la palabra. Recuerden, Marcos no caminó con el Señor, no era discípulo directo de Cristo, no era de los 12. Marcos no. Marcos aprendió el evangelio de los discípulos del Señor, directamente de Pedro y algunas cosas con Pablo. A ver, recuerden eso, directamente de Pedro y algunas cosas con Pablo, porque en su primer viaje misionero, vamos a verlo en el libro de Hechos, capítulo 13, como se involucró en la iglesia, Marcos o Juan Marcos veía la disposición de este chico. Y entonces cuando la iglesia en Antioquía envía a Pablo y a Bernabé su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé eligen a Juan Marcos a que los acompañe. Y yo creo que aquí Dios se valió de Juan Marcos porque Bernabé era su tío. Y ellos posicionalmente, económicamente tenían recursos. Entonces, para hacer un viaje misionero se necesita dinero. Y aquí es donde Juan Marcos entra, porque pues dicen que tenía barcos, tenía una flota de barcos. Entonces es tanto como hoy decir, pues queremos ir a África, pero que alguien tenga una flota de aviones para ir a África, ¿no? Entonces así, en aquel momento, salir a lo que era el Medio Oriente, Asia, Turquía, toda esa región, tenían que ir en barco. Y entonces Juan Marcos tenía los recursos, tenía los medios, y por eso se involucró. En el 13:5, de Hechos 13:5, por favor, dice: llegaron a Salamina anunciando la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan, ¿qué dice? De ayudante. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo empieza a servir a alguien en el reino de Dios? Ayudando. A veces nosotros queremos que se nos dé un título y que sea líder. No. ¿Quieres servirle al Señor? Empieza a ser alguien que ayude.
alguien que se involucre. Les he dicho, por ejemplo, a veces hay la necesidad de limpiar, de acomodar las sillas, de limpiar las sillas. Como me acuerdo y siempre lo hago mención de los hermanos, el hermano Armando y la hermana Loida de Orizaba. Económicamente esos hermanos tenían vasta economía, la verdad, eran bien prósperos los hermanos. Pero le voy a decir, no vaya a pensar que eran jirafas así, porque cuando hay un dinero a veces se vuelve uno así, como la jirafa, levanta uno el cuello y ¿qué hace uno? Y mira uno hacia abajo los hermanos. Pero estos no, llegaban, hermanos, escuchen bien lo que le voy a decir. Cuando nosotros abríamos el local, allí estaban ya los dos hermanos. Apenas abría yo la puerta y ella agarraba la escoba, la jerga, a limpiar todo el local. El hermano a limpiar las sillas. Llevaba esos, ¿cómo se llama? Fabuloso. Y limpiaba las sillas. Y le decía yo, hermano, no están sucias, sacúdale nada más. No, pastor. Se van a sentar los santos, los hijos de Dios. Y eso tiene que estar limpio. Aleluya. Wow. Y una de las cosas que siempre les voy a recordar, llevaba una toalla blanca, limpiecita, como olor a suavitel. La ponía en el baño. Los chiquillos iban, porque había bastantes chiquillos, iban y medio se mojaban sus manos y se limpiaban. Terminaba la toalla negra. Pero la hermana agarraba y la despolgaba, se la llevaba y a los 8 días otra vez la toalla limpiecita. Yo les voy a decir, ahí entendí lo que es servicio a Dios. Amén. Ahí entendí lo que es nuestro servicio al Señor Jesucristo. Ahí le decimos, no, pero ¿para qué? Le vamos a servir al pastor. No, hermano, sírvale a Cristo. Si algo va a hacer, hágalo para Dios. Nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabras o de obras, hagámoslo como para el Señor. Sí, ¿verdad que sí o no? Bueno, entonces tenemos que aprender eso. Pues Juan Marcos se lo llevaron como ayudante. Ahora, brínquese un poquito al versículo 13, por favor. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. ¿Quiénes eran sus compañeros? Bernabé y Juan Marcos. Ahora, resulta que Juan Marcos dice aquí, pero Juan, y cuando encontramos un pero, tenemos que poner mucho cuidado. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió A a Jerusalén. Jerusalén. ¿Y saben por qué? Porque Juan Marcos económicamente estaba bien. Era, vamos a decir, un niño junior. Vivía bien, tenía sirvientes. Y ahora le tocaba ser ayudante, servir. Llegó un momento que se cansó. Y máxime con Pablo, que tenía un carácter. Dicen que tenía un carácter. Lo describen con un carácter fuerte. Entonces resulta que Juan dice, no, ahí nos vemos. Y se apartó de ellos, se regresó. Entonces, Juan Marcos, después él se sigue involucrado en el servicio a Dios, y ya al final Pablo los llama a que vuelva otra vez al ministerio, al servicio de Dios. Pero él es el que escribe el Evangelio de Marcos y lo narra de tal manera que nosotros decimos, pues hay oportunidad para nosotros, porque a veces no creemos en lo que Dios dice. ¿Cuántos creen en la resurrección de Cristo? Amén. ¿Sí? ¿De verdad? Bueno, vamos a ver, porque mire, vamos a la Biblia, regrese a Marcos, por favor, capítulo 16, Marcos 16, por favor, y vamos al versículo 9. Miren lo que dice la palabra. Quiero que veamos, por favor, Marcos 16, 9, dice, habiendo pues resucitado, escuchen bien, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana,
apareció. A la primera que le apareció Jesús resucitado fue a una mujer que se llamaba María Magdalena. María Magdalena, escuchen bien esto, de quien había echado 7 demonios. Ahora, ella cuando lo ve, rápidamente va a avisarle a los discípulos. Dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado llorando. Habían estado con él, o sea, a los discípulos. La mujer fue corriendo de la tumba a donde estaban los discípulos y dice, estaban tristes y llorando. Y ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, saltaron de gozo, alabaron a Dios. No lo creyeron. ¿Qué cosa? No lo creyeron. No, ustedes son mejores que ellos. Ustedes sí le creen. Todos llegamos a un nivel así. Imagínense los 11 que caminaron con Jesús 3 años, con el Maestro, y que oyeron que era necesario que el Hijo del Hombre muriera y que al tercer día tenía que resucitar. Y cuando les da la noticia, la mujer, ¿saben qué? Ha resucitado el Maestro, el Señor ha resucitado, ya no está en la tumba. Y los 11 se imaginan, dice, está, pero si mal. Yo creo que otra vez volvieron los demonios. Si había sido liberada de demonios, esta mujer se descuidó y volvieron a entrar otra vez los demonios. ¡No! Ella había visto a Jesús resucitado y estaba predicándole, estaba anunciándole a los discípulos de que Jesús había resucitado. Ahora, este hecho en el Evangelio de Juan, porque déjenme decirles un detalle de este Evangelio. Esto que estamos leyendo le llaman versión larga. Hay una versión acortada, les explico rápidamente. En la Biblia se escribe a raíz de unos códices que hay, de los más antiguos. No están los manuscritos originales, no existen. No existen los manuscritos originales. Existen copias que se conocen como códices. Son hay 3 códices más antiguos. Está el alejandrino, está el sinaítico y está el vaticano. Son los 3 códices más antiguos. Y tanto el sinaítico como el vaticano, los códices estos, no tienen del versículo 12 al 20, no tienen esa porción. De ahí que muchos, esta parte que estamos leyendo, no creen que no lo toman como palabra de Dios, porque solamente en el códice alejandrino es que tiene esta versión amplificada, vamos a decir. Los testigos tuvieron una edición de la Biblia que tenía una pasta verde antiguamente. Y esa versión, Nuevo Mundo, no tenía del versículo 12 en adelante, nada más hasta el versículo 11 y ahí se cortaba. Fueron muy criticados y siempre que salían a evangelizar les sacaba uno, a ver, pero tu Biblia está incompleta porque esto le quitaron, porque ustedes no creen en eso. Y entonces, ¿qué hicieron? En las nuevas ediciones le pusieron estos versículos. Ahora, muchos dicen, yo no predico de eso porque creo que ni es bíblico. Hermano, esto que estamos viendo es bíblico porque los otros evangelios lo confirman y porque en el libro de Hechos vemos que se recalca todo lo que dice aquí, se vuelve a mencionar ahí. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el evangelio de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Desde el versículo 11, escuchen bien, para que veamos la misma historia, La misma historia, dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestidos. Fíjense cómo aquí lo que Marco lo resume, aquí lo amplifica y dice, con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras?
Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Imagínense, cuando le habla mi maestro, lo reconoce. Cuando le habló por su nombre, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahora, ahí está amplificado para que ustedes vean que lo que Marcos escribe sí es bíblico. No podemos poner en tela de juicio de que no, porque voy a predicar de ahí. No, está respaldado en los otros evangelios. Y bueno, regresamos un poquito a Marcos otra vez, Marcos capítulo 16, y vamos al versículo 12, por favor, para que veamos la confirmación de que esta parte es bíblica también. Miren, versículo 12 dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún. ¿Ya vieron? María Magdalena fue y no le creyeron. Ahora Jesús se aparece a dos de sus discípulos que van al camino. Esto, si lo comprobamos en el libro de Lucas, en el capítulo 24, versículo 13, van a ver que eran dos discípulos de Jesús que iban camino a ¿qué? Ustedes no han leído Biblia, ¿verdad? Camino a Emaús, ¿verdad? Iban los discípulos. Y dice en el Evangelio de Marcos, dice que se le apareció en otra forma. Y ahí Lucas amplía la narrativa de ese hecho. De tal manera que dice que caminó con ellos, que se aparejó con ellos, que no le conocieron. ¿Sí? Vamos, 15, del 13 en adelante, pero vamos a leer el versículo 14. Dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados. ¿Sí? Por eso dice, se le apareció de otra forma. No era el Jesús que habían conocido, sino que se le apareció de otra forma. Dice: para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron en su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así que las mujeres habían dicho que Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzaron desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que Él iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora, aquí no dice que no creyeron, pero en el Evangelio de Marcos, con todo lo que le dijeron, no creyeron. Ahora, estos discípulos, fíjense, mientras iban por el camino, él les tomó las escrituras y les iba explicando y no entendían hasta que bendijo el pan, se les abrió los ojos y vieron. Y me llama la atención una frase que dice, ¿no ardía nuestro corazón? ¿Se acuerdan ustedes que les he estado recalcando acerca del nuevo pacto que Jesucristo dijo? Pondré mis mandamientos, estatutos y decretos en vuestra mente y en vuestro corazón. ¿Sí o no? ¿Así dice la escritura? ¿Sí o no? En vuestra mente. Bueno, estos discípulos tenían la escritura ¿en dónde? En la mente. Conocían, el Señor Jesús empezó a tomar toda la escritura. Pero el problema es que a veces nosotros leemos la escritura y vemos historietas bien bonitas, como por ejemplo, cuando usted lee el arca de Noé. ¿Usted qué ve ahí? Un barco, la familia de Noé. Pero no, hermanos, el barco es la salvación, es Jesucristo. La familia es la simiente de Dios, es la simiente bendita de Dios. Pero si nada más leemos la historia, cuando usted lee la historia del pueblo de Israel que iba en el desierto, dice, había una roca y bebían de esa roca. Y uno dice, una piedra, ¿qué puedo ver en eso? Pero esa piedra, ¿quién era? Jesucristo. Si nosotros nada más leemos historia y nuestra mente se nos queda eso, hermano, podemos hablar de la historia de Moisés, de la historia de David, pero nada más como historia. No, se trata de ver atrás lo que hay en el espíritu. ¿Qué hay? Y cuando dice, ardía su corazón, y cuando entendieron, wow, ahora ya la palabra ya no estaba en su mente. ¿Dónde estaba? En su corazón. En su corazón. Y es cuando uno entiende. Porque tener en la mente la palabra, hermano, ¿sabe qué? Hay ateos que tienen Biblia en su mente, pero no la tienen en su corazón. Y no lo entienden. No lo entienden. Por eso, aquí yo quiero que vean estos discípulos, hermano. Iban caminando, platicaban, y dice ahí, en su corazón ardía. ¿Sí dice así o no? Había algo que ardía en su corazón. Y cuando se les abrieron los ojos, entendieron. Eso es cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que tener un entendimiento. ¿Se acuerda usted? Hermano, no hay cambio, no hay transformación si no hay entendimiento. Mire, vaya al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, por favor. Quiero que lo vean. Romanos 12:2. A ver. A ver, Romanos 12:2, ¿lo leemos? Amén. Mire, quiero que lo tengan muy en cuenta, por favor. ¿Sí? Fíjense lo que dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación. A ver, ¿cuándo una persona entra en una transformación? En la renovación de vuestro entendimiento. No porque asiste a una iglesia, no porque lea Biblia, no porque cante. La transformación de la persona inicia cuando hay una renovación en nuestro entendimiento. Y el entendimiento llega a la persona cuando
El entendimiento llega a la persona cuando la palabra ya no está en su mente, sino está en su corazón, en su espíritu. Entonces empiezan los cambios, empieza a renovar, no por imposición, no porque el pastor anda ahí de policía vigilando a ver quién cambia, quién peca. No, eso no. Porque la obra no es del pastor, la obra es de el Señor Jesucristo. La iglesia es de Cristo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, yo quiero que quede claro esto porque a Juan Marcos nos enseña acerca de cómo no creyeron los discípulos. Y a veces nosotros decimos, no, yo sí creo. Y a la hora de la hora no creemos, porque no está la palabra en nuestro corazón. Si creemos, hermano, ¿sabe qué? Va a haber cambios en nuestra vida. Porque hay un entendimiento, no hay un conocimiento. El conocimiento ya lo entendí. A ver si entienden eso. El conocimiento ya lo entendí. Y lo que entendí, lo vivo. No porque me vigilan, sino porque lo entendí. Sé que es para mi bien. ¿Vale? Ok, entonces, lo primero que Jesús está atacando a través de estos textos es la incredulidad. ¿La incredulidad de quiénes? De los discípulos. Y eso es lo que quiere atacar en nuestra vida, la incredulidad. Porque todos decimos muy fácilmente, sí creemos en el Cristo resucitado. Y a veces creemos en el Cristo que andó en la carne, no en el resucitado. Porque, ay Señor, queremos que hagas esto. Queremos que hagas esto. Hermano, cuando tú tienes a Cristo resucitado, yo sé que soy esto. Yo sé que tengo esto. Yo sé que vivo en esto. Es diferente. Ahora, quiero que veamos, hermano. Versículo 9. Regrese al Evangelio de Marcos. Perdón. Regrese al Evangelio de Marcos y vamos a leer versículo 12, perdón. Pero dice, apareció en otra forma a los dos en el camino yendo al campo. Y cuando se lo dijeron a los discípulos, no creyeron. Entonces les decía yo, lo primero que está atacando Jesús es la incredulidad. Ahora, vamos rápidamente al versículo 14. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó. Si hay algo que va a reprochar Jesús a los discípulos es esto, la incredulidad. Porque a ver, en Cristo nos ha dado Dios ¿cuánto? ¿Cuánto nos ha dado? Nos ha dado todo, ¿sí o no? Nos ha dado salvación, nos ha dado salud, nos ha dado los bienes que necesitamos. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dados. No dice nos van a ser dados, nos han sido dados. Entonces todo. ¿Qué es lo que impide que nosotros tengamos acceso a ello? Nuestra. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a reprochar a los discípulos? La incredulidad. Tú pudiste ir a todo el mundo, tú pudiste ir a África, tú pudiste ayudar a la gente ahí que se está muriendo de hambre, tú pudiste hacer mucho más, pero tu incredulidad te limitó. Y mi incredulidad. Decía mi maestro, uno de mis maestros, Juan Magistrelli, él dice, un día estaba en un culto, era un joven de 17 años, y dice, de pronto vino un misionero americano a Argentina, él es argentino, y dice, y Dios lo usa, y me llama y me dice, hey joven, tú, pasa acá, ven, dice, el Señor me dice que tú vas a ir a las naciones a predicar el Evangelio. Y dice, para ese momento nosotros vivíamos con limitaciones, con escasez. Y dice, pero cuando yo regresé a casa, le creí a Dios la palabra que Dios me dio, y lo primero que hice es, empecé a juntar para comprar una petaca. Y dice, ¿para qué la petaca? ¿Por qué quieres comprar la petaca? Porque yo no voy a empezar a meter mi ropa, porque me voy a ir de misionero a las naciones. Y él hace cuentas a esas alturas y dice, no sé cuántas naciones hay en totalidad en el mundo, pero dice, he visitado 260 naciones. 260 naciones he visitado. Y le digo,
es creerle a Dios. Y eso sucedió cuando no tenía recursos, cuando no tenía nada. Hoy podemos decir, no, pues sí, pero pues, tiene los recursos. El asunto es aquí creer, porque nosotros hemos aprendido a ver para creer, y Dios dice, no, creer para que veas. ¿Vale? Entonces aquí llega el momento que reprochó la incredulidad, y versículo 15, ahora sí, ya les reprochó su incredulidad, porque no habían creído, porque eran duros de corazón, y ahora aquí les dan mandato. A ver, ahora les voy a dar una nueva orden. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A ver, ¿cuántos creen eso? ¿No que creen en el Cristo crucificado? Si les dice por todo el mundo, empieza como el hermano, ¿no? Compró su maletita, su petaca, y empezó a meter ropa. Y es que me voy al mundo a predicar el evangelio. Ustedes dirán, no, pero yo no puedo ir a las naciones. Empecemos a predicar. ¿Y quién no nos dice que usted puede ser esa persona que vaya a todas las naciones? Decía un hermano que se llamaba Porfirio, ya murió. Porfirio, él vivía en Michoacán. Este hermano dice que un día Dios le dijo, hijo, tú vas a predicarle a 120,000 personas. Y dijo, wow, 120,000 personas, pues yo voy a empezar a ahorrar para juntar para un evento. Y empezó a planear para hacer un evento cristiano donde él pueda predicar. Dice, mi primer evento que hago, van 20 personas. Dice, ¿cuál 120,000 personas? 20 personas fueron en mi campaña. Dice, no. Y empiezo a ahorrar y voy a rentar un estadio y voy a invitar a los pastores. Dice, y fueron como 200 a lo mucho. No, dice, no puede ser. Y de pronto dice que él dijo, intentó hacer eventos porque dijo, voy a recaudar fondos, voy a ir a México y voy a rentar el Estadio Azteca. Ahí entran 120,000 personas. Ahí voy a predicar. Y empezó a juntar dinero y todo porque vio cuánto costaba la renta del Estadio Azteca. Y resulta que cuando ya tenía algo, surge un problema y se gasta el dinero. Dice, Señor, pero entonces los 120, ¿qué pasó? Y él se dice que el Señor le dijo, tú ora, tú predica, que 120,000 personas van a escuchar. Ay, Señor, no puede ser. Dice, ya, ¿y dónde voy a traer el dinero y todo? Pues pasa el tiempo y él empieza a grabar sus predicaciones. Y resulta que un día dice que él se levanta un domingo, se levanta temprano, muy de madrugada, y le dice el Señor, ya le has predicado a 120,000 personas. Y él dice, ¿cuándo? ¿Dónde? Señor, yo no he predicado a 120,000 personas. Entonces se va a su computadora y el Señor le muestra el video que él había subido y tenía 120,000 reproducciones. 120,000 reproducciones. Entonces dice, le has predicado a 120,000 personas. A veces una cosa son los planes nuestros o lo que las visiones que nosotros tenemos de querer hacer la voluntad de Dios, y Dios lo hace a su, porque Él es soberano. Nunca rentó el Estadio Azteca, nunca tuvo los 120,000 así, pero sí le predicó a 120,000. Y Dios le dijo que tenía que predicar a 120,000 personas. Lo predicó. Entonces, si Dios dice que vayamos por todo el mundo, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿cuál es el requisito para que vayamos por todo el mundo a predicar? ¿Cuál es el requisito para que prediquemos el evangelio a todo el mundo? Creer nada más. Vean, por favor. Vean el versículo 15. Vean. Dice, ya estamos ahí, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y hace hincapié, el que creyere y fuere bautizado se salva, más el que no creyere será condenado. Entonces, aquí hay algo que creer. Tenemos que creer. Y ahora les dije, es fácil decir que creemos. Sigue las señales. Y esto se hace mucha apología en el Pentecostés, de que hay que orar, hay que imponer las manos, hay que reprender demonios, hay que sanar, todo eso. Hay hasta unos que caen en el fanatismo de que tienen serpientes en sus reuniones y hacen que les piquen las víboras para que vean que no se van a morir. Se han muerto gente de eso. No, esas cosas no.
Eso es fanatismo. No, no, no. Escuchen bien, aquí hay algo más importante que yo quiero decir. El segundo punto es la manifestación de Cristo, nuestro carácter. En el manual de discipulado hay una frase que dice así: más importante que los dones de poder es el carácter de Cristo en nosotros. Porque tocamos una lección donde se habla de todos los dones espirituales. Y está bien. Pero el detalle es, más importante es el carácter. Entonces aquí cuando hablamos de la manifestación de Cristo, estamos hablando del carácter de Cristo. Quiero que veas San Juan 16:7, por favor, rápidamente, porque quiero terminar este tema. Es la despedida del Evangelio de Marcos. San Juan, sí. Pero yo os digo, fíjense lo que decía Jesucristo cuando todavía estaba vivo, dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús decía: les conviene a ustedes que yo me vaya, porque cuando Cristo estaba aquí, nada más era una persona y podía estar en un lugar, pero cuando Cristo resucitó y le impartió vida a sus discípulos, ahora Cristo en nosotros. Y Cristo se iba a manifestar a través de nosotros. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? ¿Somos el cuerpo de Cristo, sí o no? Entonces, cuando tú vas a hacer algo, Cristo se manifiesta. No hay nada de que yo sano, yo libero. No. Es Cristo en nosotros el que sana, el que libera. Por eso dijo Jesucristo: les conviene que yo me vaya. Hoy soy uno, pero cuando yo resucite, voy a estar en todos. ¿Sí o no? Ok, vamos rápidamente a Colosenses capítulo 1, versículo 27, por favor, rápidamente, por favor. Vamos, este se lo saben de memoria, ya lo hemos recalcado mucho, pero Colosenses 1, 27 dice así, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. A ver, el misterio, ¿qué es ese misterio que ha estado por mucho tiempo oculto? Cristo en nosotros, ¿qué cosa? A ver, ayúdenme, porque ya esto lo he explicado. Cuando dice la esperanza de gloria, ¿de qué está hablando? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿De qué está hablando? A ver, rápidamente. Ayúdenme. Les conviene que yo me vaya, para que estén cada uno de nosotros. Cristo en nosotros. Le dije, nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Ahora, aquí dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir eso? Ya se nos ha explicado. Que en nosotros va a estar su poder. En nosotros va a estar su poder, ¿está bien? Eso, los pentes somos bien, hecho fuera demonios, oro por enfermos sanan, Dios hace milagros, eso son. Pero ¿saben qué? Cristo en nosotros ahí dice la esperanza de gloria. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Cuál es la esperanza? Porque es la esperanza de gloria. Dios espera algo de nosotros. Cristo en nosotros, Él espera, Dios espera que su carácter se manifieste en nosotros. El amor, el perdón, la misericordia, la sabiduría, la paz, el gozo, el carácter, porque dijimos, a ver, ¿qué es gloria? A ver, rápidamente, recuerden qué es gloria. El carácter de Dios, santidad, poder, unción, gloria, todo eso es carácter de Dios, las características del carácter de Dios. Porque mucha gente dice, la gloria de Dios está aquí. ¿Qué ves o qué? ¿Por qué alguien se acalambra? ¿Está el carácter de Dios ahí? Puede ser, porque está el poder de Dios, pero tiene que haber santidad, amor, perdón, justicia. ¿Todo eso es Dios, sí o no? Sí. Y cuando hay eso en la iglesia, está la gloria de Dios. El cuerpo de Cristo es la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, es porque... ¿Sí o no? Sí. Por eso dice Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Es lo que Dios espera para que se manifieste su carácter. Hermano, ¿de qué sirve que ande yo levantando enfermos, muertos y todo, y tengo un carácter horrible? ¿De qué sirve que hable yo en lenguas
mi lengua habla maldiciones. ¿Qué sirve? Ahora, ¿es malo lo otro? No, sí es bueno, porque es el poder de Dios. Pero es más importante el carácter de Dios en nosotros que el poder de Dios. El poder, Él lo hace, levanta a los muertos, Él sana a los enfermos. Pero el carácter es algo que se trabaja todos los días. El carácter es algo que lo forjamos nosotros cada día. ¿Ya me entiende? Sí, amén. Por eso ahí dice Cristo en nosotros. Cristo. No es algo que lo producimos nosotros, pero le damos lugar. Porque las dos naturalezas, tanto la naturaleza espiritual como la naturaleza carnal, cohabitan. Dice Gálatas, el apóstol Pablo dice a los Gálatas, la carne es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Eso va a ser hasta que mueras. Pero aquí lo importante es cuando nosotros decidimos darle lugar a la naturaleza de Dios, al espíritu de Dios, que va ya formando en nosotros carácter, hermanos, se va a manifestar. Y entonces sí puede venir los carácter, el poder de Dios. Es más importante primero el carácter que el poder. ¿Sí entienden? Porque les digo, ¿de qué me sirve que ande yo levantando muertos, sanando enfermos? Yo conozco a personas, a predicadores, que oro a Dios, que Dios forme carácter en ellos. Porque andan haciendo milagros, pero tienen un carácter horrible. Dejan sus hijos, dejan su esposa, maldicen, hacen cosas que no. Entonces es más importante ¿qué cosa? El carácter. El que cree en Dios, porque digo que Jesucristo, esas señales seguirán a los que creen, sí, pero el que cree verdaderamente, primero se tiene que hacer notorio su carácter, su naturaleza. Ahora, después ya sigue lo demás, el poder, los milagros. Si alguien que tiene amor, va a ser por amor, va a andar orando por los enfermos. Alguien que no tiene amor, hermano, va a orar por paga 5,000 pesos y voy a orar por el cáncer y desaparece. Voy a llevar tu cartita al monte Sinaí. Y hacen negocio de eso, no. Es por amor. Pero por eso es primero el carácter y después el poder. Ahora, Marcos 16, rápidamente, ya vamos a terminar. Pero Marcos 16, vamos a leer el versículo 17. Dice: estas señales seguirán a los que creen. Recuerden, estas señales seguirán. Ya creíste, ya estás permitiendo que ese carácter esté siendo formado en tu vida. Ahora dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto nosotros los pentes somos buenísimos para esto. Pero miren quién lo hace, dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba del cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaban en todas partes, ayudándoles. ¿Quién? Al Señor. Eso el que lo hace es Confirmando el la palabra. Señor. Nosotros solamente somos instrumentos. Por eso es importante primero el carácter y después las señales. ¿La entendemos? Amén. Las señales, porque el que lo va a hacer es el Señor. Dice: y confirmando, ¿qué cosa? Su palabra, la palabra de Él. Confirma su palabra, dice la palabra, con las señales que le seguían. Hermano, es importante, porque Jesucristo atacó a la incredulidad. Y luego habló, dijo: y si creen, bueno, vamos a creer. Y cuando crees, entonces empiezas a hacer lo que Él dijo, y resulta que Él respalda su palabra, Él confirma su palabra. La obra es de Él. Dice un salmo, no va la cita, pero dice un salmo: si Jehová no edifica la casa, En vano. en vano. No, yo hago así. No, Dios en mí, Jesucristo en mí, el Espíritu de Dios en mí puede sanar enfermos, puede levantar muertos, puede hacer milagros, puede hacer sanidades. Jesucristo en mí. La gloria es para Él, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Amén. ¿Está entendido o alguna pregunta? Nadie, ok. Abramos a Dios entonces. Nos ponemos de pie. Señor, te agradecemos en este mediodía por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Te doy toda gloria y toda honra. Hemos concluido esta serie de estudios del Evangelio de Marcos y creo, Señor, que quedará ahí una enseñanza
estaremos escudriñando para seguir creciendo, seguir aprendiendo. Permite, oh Dios, que no solamente quede en nuestra mente, sino que baje a nuestros corazones, que podamos ser personas que creamos. Es hermoso ver el Evangelio de Marcos, cómo termina hablando de la fe de los hijos de Dios, cómo instaba, cómo reprendió la incredulidad y cómo dijo, es necesario que creamos. Señor, creo que se levanta una generación que estaremos viendo cómo creen a tu palabra y estaremos viendo cómo se manifiesta tu reino, cómo se extiende tu obra. No solamente aquí en Córdoba, habrá otros lugares que se abran, Señor, porque estaremos manifestando tu reino. Estaremos yendo a predicar tu palabra a lugares que nunca imaginamos. Se abrirán puertas en el nombre de Jesús para que tu iglesia siga manifestando tu reino. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.